finales de los años 80, en una base militar soviética, derribaron un objeto volador no identificado. De él salieron 5 seres de baja estatura, con enormes ojos negros. Un segundo después, hubo un destello. Según el informe de la CIA, 23 soldados literalmente se petrificaron. Esto no es un mito, es un documento oficial que hoy se encuentra en los archivos desclasificados. Y no es el único. Reuní todo lo que sabemos. Textos antiguos, hallazgos arqueológicos, testimonios de militares y científicos. Vamos a tratar de entender qué está pasando. Hola, ser amigo, estás en el canal Kirtop. Soldados petrificados. ¿Qué pensarías si te digo que en la URSS derribaron un ovni y 23 soldados literalmente se convirtieron en piedra? No, esto no es un fragmento de ciencia ficción. Este es un fragmento de un documento desclasificado de la CIA que llegó al archivo después de la disolución de la Unión Soviética. El lugar no está especificado. La época es finales de los años 80. Las fuerzas soviéticas están realizando ejercicios. En el cielo aparece un objeto volando bajo, parecido a una nave en forma de disco. Un solo disparo y es derribado. La nave cae cerca de la unidad militar. Unos minutos después, de ella salen 5 seres. Son de baja estatura, con cabezas desproporcionadamente grandes y ojos negros. Se fusionan en un solo objeto. Se escucha un zumbido de alta frecuencia, un destello, y todos los que estaban cerca quedan petrificados. 2 sobrevivientes estaban parados en la sombra. Más tarde, según el informe, los restos de los soldados y los escombros de la nave fueron llevados a una base científica secreta cerca de Moscú. Supuestamente, los investigadores descubrieron que la estructura de los cuerpos se asemeja a la piedra caliza, como si sus moléculas hubieran sido reescritas. Por supuesto, la ciencia oficial lo llamará una tontería. Pero en el documento de la CIA está escrito claramente: si esto es verdad, estamos tratando con seres que poseen tecnologías que están fuera de nuestro entendimiento. Los ovnis no son del siglo XX. Cuando escuchamos la palabra ovni, inmediatamente pensamos en el siglo XX. Roswell, películas, sombreros de papel aluminio. Pero la verdad es que las personas vieron objetos no identificados mucho antes de la era de la televisión y la aviación. Tenemos casos documentados desde la época de la antigua Roma. Las crónicas registraban escudos de fuego, naves voladoras, criaturas extrañas que descendían del cielo e incluso secuestros en las nubes. Todo esto fue registrado no por escritores de ciencia ficción, sino por historiadores, monjes y funcionarios. En el siglo IV de nuestra era, el cronista romano Julio Obsecuente describe decenas de estos casos en su libro Libro de los Prodigios. Sobre Roma, supuestamente se veían esferas ardientes, naves luminosas y seres que descendían del cielo. Al menos así lo percibían los testigos. Plinio el Viejo también lo mencionó. Un misterioso escudo ardiente que se cernía sobre la ciudad durante la Segunda Guerra Púnica. Y este no es el único caso. Descripciones similares se encuentran en las crónicas de Irlanda, China e India. ¿Qué era eso? ¿Una coincidencia en la simbología? ¿Una alucinación colectiva? ¿O realmente estábamos observando el mismo fenómeno, solo que lo llamábamos de diferentes maneras en distintas épocas? En algún momento fueron dioses, luego ángeles, hoy en día extraterrestres. Y la esencia tal vez es la misma. Religión, ovnis y mitología cósmica. Hoy en día dividimos el mundo entre creyentes y escépticos, pero hay una zona donde la fe y la ciencia se entrelazan de manera extraña. Esa es la ufología. En esencia, los ovnis son una nueva forma de una antigua religión, solo que en lugar de dioses, son seres de otros sistemas estelares. La creencia en extraterrestres se ha convertido en lo que antes era la fe en los ángeles. Ellos vienen del cielo, son superiores a nosotros en inteligencia y a menudo traen revelaciones. El filósofo Paul Kurtz llamaba a la ufología la mitología de la era espacial. Él decía que las personas necesitan sentir que no están solas, que alguien los observa y, tal vez, nos guía. En el pasado, eso lo hacía Dios. Hoy, lo hacen los hermanos cósmicos. El psicólogo Carl Jung, ya en los años 50, escribía que las imágenes de los ovnis son una proyección del inconsciente colectivo. Es decir, si en la antigüedad una persona veía en el cielo a un ángel resplandeciente, hoy vería una nave de extraterrestres. La diferencia está solo en la interpretación cultural, pero el arquetipo es el mismo, el contacto con algo superior. Pero también hay quienes fueron más allá. Desde los años 70 empezaron a aparecer verdaderas religiones ovni en el mundo. Por ejemplo, el movimiento de Rael, fundador del Templo de los Elohim. Él afirmaba que se había encontrado personalmente con extraterrestres e incluso había visitado su planeta. Y hay decenas de movimientos así. Las personas creen sinceramente que somos producto de la ingeniería genética, creados por una civilización extraterrestre. Algunos esperan la segunda venida, otros el regreso de sus creadores. Charles Fort y la Casa de Anomalías. Cuando miras al cielo y ves algo extraño, no estás solo. Hace 100 años hubo un hombre que dedicó su vida precisamente a esos momentos. Se llamaba Charles Fort.
Él no buscaba pruebas, recolectaba rarezas, todo lo que no encajaba en la ciencia. Lluvias de peces, destellos de luz en el cielo, desapariciones de personas, reportes de objetos misteriosos. Él no explicaba, solo lo anotaba, porque lo sabía. A veces, los propios hechos son más aterradores que cualquier teoría. Port era alguien que no creía ni en la ciencia ni en la religión, porque ambas ignoraban lo incómodo. Y es precisamente en esas incomodidades donde vive lo más interesante. Él decía, entre los hechos y la fantasía hay una zona donde todo es posible. Y esa zona es real. Simplemente no sabemos cómo mirar ahí. Sus libros se leían a escondidas, como si fueran prohibidos. Sus ideas inspiraron decenas de películas y series, desde La Dimensión Desconocida hasta Los Expedientes Secretos X. Él fue el primero en mostrar que las anomalías no son tonterías, sino una parte incomprendida de la realidad. No es necesario creer, lo importante es no cerrar los ojos. Ahora, millones continúan su labor. Cada vez que alguien escribe en Internet, vi un objeto brillante, se quedó suspendido en el cielo, desapareció. Eso es el forteanismo, una cultura en la que lo extraño es una razón para investigar, no para rechazar. Pero también hay un lado negativo. Cada vez dudamos más de todo, y cada vez sabemos menos en qué creer realmente. Y esto ya no es solo una casa de anomalías, esto ya es un síntoma. Mensaje en el ADN: enviamos señales de radio al espacio, sondeamos estrellas lejanas, construimos antenas gigantes con la esperanza de que alguien responda. Pero tal vez todo este tiempo la respuesta ya está aquí. No en algún lugar del cielo, sino dentro de nosotros mismos. En 2013, dos científicos kazajos, Vladimir Sherbak y Maxim Makukov, propusieron una idea que pone la piel de gallina. Ellos estudiaron la estructura del ADN y notaron patrones numéricos extraños y repetitivos, demasiado precisos, demasiado ordenados. Un número aparecía con especial frecuencia, el 37. Y uno no surgía por casualidad, sino en lugares clave del código genético, como si alguien hubiera dejado una firma dentro de nosotros. Su hipótesis: el ADN no es solo una instrucción para ensamblar a una persona, sino también una cápsula del tiempo, un mensaje ultra resistente transmitido durante millones de años, un mensaje de aquellos que estuvieron aquí antes que nosotros, o de quienes nos crearon. Suena loco, tal vez, pero nosotros mismos hacemos lo mismo. Enviamos un disco de oro en las sondas Voyager. Ponemos mensajes en botellas. Soñamos con que nos encuentren. ¿Por qué alguien no podría haber hecho lo mismo? Ahora imagina, tal vez nosotros somos esa botella, solo que aún no hemos aprendido a leer lo que está escrito en ella. Nos han estado observando desde hace mucho tiempo. Si nosotros estamos buscando señales, es lógico suponer que alguien más también podría estar buscándonos. Pero, ¿y si ellos ya nos encontraron hace mucho tiempo? En 2020, un grupo de astrónomos publicó una investigación que cambió la forma en que planteamos la pregunta. Científicos de la Universidad de Cornell estudiaron los alrededores de la Tierra e identificaron 1.400 sistemas estelares, desde los cuales se puede observar cómo nuestro planeta pasa frente al disco del Sol, es decir, ver la Tierra tal como nosotros vemos los exoplanetas. Su conclusión principal es simple: si en uno de estos sistemas existe vida inteligente, ellos pueden saber en este momento que estamos aquí. Además, 508 de estos sistemas estelares están ubicados de tal manera que la Tierra sería visible contra el fondo del Sol durante más de 10 horas seguidas. Eso es suficiente para detectar una atmósfera con oxígeno, metano y, posiblemente, señales de vida. Ellos pudieron habernos detectado hace miles de años. Observar, esperar. O tal vez ya enviaron una señal que todavía está en camino. El proyecto SETI es una red global de observación por radio, que rastrean anomalías y señales desde las profundidades del espacio. Hemos escuchado miles de sistemas, pero hasta ahora, silencio. Los científicos modernos son cautelosos, pero no escépticos. Ya nadie se ríe de quienes dicen, tal vez no estamos solos, porque la cantidad de planetas habitables es de miles de millones. Cuando los ovnis se convirtieron en un problema estatal, la antigüedad no es el lugar donde esperarías una burocracia que registre ovnis. Pero en Roma existía. Los sacerdotes tenían acceso directo al poder y llevaban crónicas oficiales de los presagios. Todo lo que ocurría en el cielo se percibía como un mensaje de los dioses. Y si un escudo ardiente volaba sobre la ciudad, eso se consideraba una señal política. Gayo Julio Obsecuente, un historiador romano, recopilaba estos mensajes en el Prodigiorum Liber, y la lista resultaba inquietantemente familiar. Discos luminosos, luces en movimiento, figuras en el cielo que se quedaban suspendidas y desaparecían. Esto no es folclore, es un informe oficial del gobierno. Lo más increíble es que a veces, basándose en estos fenómenos, el Senado anulaba decisiones, iniciaba guerras o, por el contrario, firmaba la paz. Porque si recibías una señal desde arriba, estabas obligado a reaccionar. Una de esas señales fue la desaparición del rey Rómulo. Se dice que el fundador de Roma fue llevado al cielo justo frente a la multitud.
no murió, no huyó, literalmente ascendió. Es decir, Roma tiene un fundador divino que vino de allá. No se trata de si creían o no en los ovnis, se trata de qué tan en serio se lo tomaba. Los antiguos no podían explicar qué era eso, pero tampoco lo ignoraban. Y hoy hacemos lo contrario. Sabemos que no todo está claro, pero fingimos que todo está bien. No. OVNIs del Tercer Reich. Si toda la conversación sobre los antiguos ovnis parece demasiado mítica, esta historia ya está más cerca de nuestro tiempo y da mucho más miedo, porque se trata de tecnologías que supuestamente se desarrollaron en la Alemania nazi en los últimos años de la guerra y de un secreto que ni los aliados ni la historia pudieron llevarse. Los nazis realmente crearon cosas increíbles, desde los primeros misiles balísticos hasta aviones a reacción, pero existe una capa aparte de teorías según las cuales en búnkeres ocultos del Reich se desarrollaban aeronaves de formas y potencias inimaginables. Se les llama Haunebu, Vril y el más misterioso de todos, Die Glocke, la campana. La campana no es solo tecnología, es una leyenda rodeada de rumores, desapariciones y muertes extrañas. Según los rumores, el objeto era una máquina metálica de unos 4 metros de altura, con forma de campana, que podía distorsionar el espacio y el tiempo. Un motor antigravitacional basado en una especie de energía negra, de la cual morían los empleados del proyecto. Algunos afirman que Die Glocke desapareció junto con las élites de las SS, quienes se dirigieron a la Antártida a una zona misteriosa llamada Nueva Suabia. Allí, en las inaccesibles profundidades heladas, supuestamente se construyó una base desde donde comenzó una nueva era. Según otras versiones, la campana fue encontrada por los estadounidenses y trasladada a Estados Unidos. De ahí los extraños saltos tecnológicos después de 1945. Es difícil creerlo hasta que empiezas a revisar las memorias. Se clasificaron documentos y la extraña actividad en la zona de la Antártida a finales de los años 40. Algunos incluso relacionan esto con la Operación High Jump, la mayor expedición militar polar de Estados Unidos, cuyo objetivo oficial era la investigación. Pero según datos no oficiales, era interceptar a los nazis sobrevivientes con tecnologías OVNI. Los historiadores, por supuesto, niegan todo esto, pero queda la pregunta: ¿a dónde desaparecieron decenas de científicos, ingenieros y prototipos? ¿Por qué hay tan poca información sobre esto, incluso después de casi 80 años? Secuestros militares y bases secretas. Miles de historias, cientos de memorias, y todas hablan de lo mismo. El contacto ya ocurrió, pero no ante los ojos del mundo, no en una transmisión en vivo, sucedió en las sombras, bajo clasificación de alto secreto. Uno de los casos más discutidos es la historia de Charles James Hall, un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que sirvió en la base Nellis en Nevada. Él afirma, trabajó codo a codo con extraterrestres, blancos, grises e incluso nórdicos, humanoides altos parecidos a los humanos. Según él, los blancos podían vivir hasta 700 años y el contacto era oficialmente a nivel de intercambio de tecnología. Según otra versión, las autoridades de Estados Unidos permitieron que los extraterrestres se establecieran temporalmente en la Tierra, supuestamente para el intercambio de tecnología, un trato al estilo de la Guerra Fría. Ustedes nos dan, nosotros les damos. Pero, ¿qué fue exactamente lo que entregaron los humanos? ¿Material genético? ¿Permiso para secuestrar? Sí, secuestrar. En los años 60 en Estados Unidos y Europa, surgió una oleada de historias sobre visitas nocturnas, exámenes, implantes y órdenes, tras las cuales quedaban cicatrices y fragmentos de recuerdos. Muchos de los secuestrados no eran fanáticos ni ufólogos. Eran médicos, militares, ingenieros, personas que de repente supieron demasiado. Hoy en día estas historias son ridiculizadas o ignoradas, pero un hecho permanece. La cantidad de testimonios es demasiado grande como para atribuirlo solo a la imaginación. ¿Cómo los ovnis se convirtieron en la nueva religión? Vivimos en un mundo donde los extraterrestres ya no son fantasía, sino casi una costumbre. Películas, YouTube, canales de Telegram, mercancía. Los extraterrestres no son solo un tema, son un fenómeno cultural que hace mucho tiempo superó los límites de la ufología. Pero, ¿cómo sucedió esto? Todo comenzó aún en el siglo XX con libros, rumores y reportajes extraños, donde imágenes supuestamente milagrosamente conservadas mostraban cadáveres de extraterrestres, y fuentes secretas salían a la luz con confesiones sobre experimentos en el Área 51. Luego vinieron los talk shows, las investigaciones, los documentales, los escándalos, y todo eso dejó de ser marginal, se volvió parte del mainstream. Así, por ejemplo, la grabación falsa de la autopsia del extraterrestre de Roswell, una completa falsificación hecha en los años 90, obtuvo millones de vistas, la desenmascararon, ¿y qué? Eso solo fortaleció la fe de los fanáticos. Ajá, entonces debe haber verdad si se esfuerzan tanto en ocultarla. Charles Ford, el padre de todo este movimiento, ya a principios de siglo dijo: la ciencia rechaza demasiadas cosas.
y la explicación oficial no siempre es la verdad. Sus ideas inspiraron a toda una generación de cazadores de anomalías. Él decía, si suceden cosas extrañas, entonces algo está mal en nuestra imagen correcta del mundo. Hoy en día la ciencia, la política y la religión generan escepticismo, pero por alguna razón la gente sí cree en los extraterrestres, incluso más que en los gobiernos. Parece que la realidad ha cambiado. Los ovnis son la nueva mitología, la nueva religión, solo que en lugar de ángeles hay grises, en lugar de profetas hay contactados. En lugar de libros sagrados hay filtraciones de foros, TikTok y reportes filtrados. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Esta creencia ya está controlando a la sociedad. En 2023, el Congreso de Estados Unidos discutió seriamente el tema de los ovnis. Audiencias, informes, generales en la tribuna, y nadie se reía, porque el meme se volvió realidad. En este mundo donde todo puede ser falso, los extraterrestres se convirtieron en símbolo de la verdad o de su búsqueda. Es paradójico, pero es un hecho. ¿Qué tipo de extraterrestres vieron los antiguos? Cuando la gente habla de extraterrestres, normalmente se imagina humanoides grises con ojos grandes, pero en los textos antiguos, frescos y mitos, las imágenes son completamente diferentes. Son carros de fuego, hombres pájaro, dioses resplandecientes que vinieron del cielo. No siempre son extraños. A veces son nuestros creadores, a veces son guías, y a veces son fuerzas castigadoras que borran civilizaciones de la faz de la Tierra. Los sumerios tenían a los Anunnaki, los dogones tenían a los Nomo del planeta Sirio, los hindúes tenían dioses que volaban en vimanas, los mayas tenían a Quetzalcóatl, el dios emplumado que vino del este y prometió regresar. Todos ellos son descritos como entidades superiores que vinieron de allá y luego se fueron a algún lugar. ¿Coincidencia? ¿O acaso cada civilización antigua tuvo contacto pero con diferentes manifestaciones de una misma inteligencia? Quizá no se trate simplemente de extraterrestres en un platillo volador, sino de algo mucho más complejo. Una inteligencia que se manifiesta de la forma en que está preparado para percibirla quien la observa. Cientos de testigos, pero solo unos pocos creen. Estamos acostumbrados a pensar que todos los contactos con ovnis son historias de individuos. Alguien vio algo, a alguien le pareció algo, pero la historia también registra observaciones masivas e investigaciones oficiales. Por ejemplo, las apariciones de Fátima en Portugal en 1970. Decenas de miles de personas vieron cómo el sol bailaba en el cielo, cambiaba de color y de tamaño. La iglesia lo reconoció como un milagro, pero los ufólogos piensan diferente. Las descripciones de los hechos recuerdan sospechosamente el comportamiento de un ovni, o el caso en Knock, Irlanda, en el siglo XIX. La gente observó en masa cómo aparecían figuras brillantes cerca de la iglesia, flotando en el aire, y de nuevo se dio una explicación religiosa. Pero Jacques Vallée, un ufólogo conocido, menciona estos casos como ejemplos típicos de la influencia de una mente externa en la psique humana. Él no niega que los fenómenos sean reales. Él simplemente hace la pregunta: ¿por qué se repiten pero con diferentes apariencias? Si antes veían a la Virgen, hoy ven a humanoides grises y mañana tal vez verán algo más. Cuando del cielo llegaban los que no eran dioses. En la historia de la humanidad hay una extraña regularidad. Casi cada religión comienza con la aparición de algo del cielo. Alguien escucha una voz, alguien ve una luz y alguien entra en contacto con un ser resplandeciente. ¿Por qué? Esta es una descripción moderna de encuentros con ovnis. El ufólogo John Keel, en su libro Operación Caballo de Troya, escribe que todos estos seres del pasado son las mismas ultraentidades que ahora. Simplemente se adaptaban a la cultura de la época. Antes eran ángeles, arcángeles, carros celestiales. Hoy son humanoides plateados, la esencia es la misma. Keel afirmaba que ellos pueden curar, predecir eventos y provocar visiones masivas. Lo mismo ocurría en los tiempos de la Biblia. Algunos de estos contactos se convirtieron en movimientos y cultos completos, como el raelianismo, donde se afirma directamente que la humanidad fue creada por extraterrestres. El fundador de la secta, Claude Bourillon, afirma que se encontró con un ovni, visitó otro planeta y recibió instrucciones de allí. Entonces, ¿dónde está la línea entre religión, culto y contacto con una inteligencia no humana? O tal vez todo esto es lo mismo, solo explicado con diferentes palabras: ovnis y falsificaciones. Una de las historias más sonadas es la llamada autopsia del extraterrestre de Roswell. Ese mismo video donde una extraña criatura con una cabeza enorme está acostada en una mesa y los médicos le sacan algo. En los años 90, ese video fue mostrado en la televisión a millones de personas. Casi todos lo creyeron. Pero luego se descubrió que era una puesta en escena. El creador del video, Ray Santilli, después admitió que sí, la película era una recreación y que la cinta original supuestamente se había perdido. Pero él sigue afirmando que vio el original y que las imágenes coinciden con lo que les mostraron a los empleados de la CIA. Y lo interesante es que, incluso después de admitir que era falso, la gente siguió creyendo en eso. Es más,
El fragmento se vende como NFT por $1 millón. ¿Para qué es todo esto? ¿Qué aporta una falsificación? Y lo principal que da es ruido, atención, fe, dinero. Cuanto más ruido hay, más difícil es distinguir la verdad. Es más fácil reemplazar la realidad con especulaciones. Y aquí está la pregunta. Si incluso la mentira ayuda a fortalecer la fe, ¿quién y para qué está borrando los límites entre los hechos y las falsificaciones? La antigua Roma y los ovnis. Cuando piensas en ovnis, te vienen a la mente Estados Unidos, el Área 51, tal vez también la URSS. Pero la antigua Roma, ¿quién relaciona la antigüedad con los extraterrestres? Resulta que no solo los escritores de ciencia ficción. Existe una fuente histórica real. El libro de los presagios de Gayo Julio Obsecuente. En ella se describen decenas de maravillas celestiales, escudos luminosos, naves flotando en el cielo, figuras voladoras, criaturas extrañas. Plutarco, Livio, incluso Plinio el Viejo, todos ellos escribieron sobre esto. Por supuesto, desde la perspectiva de su época, lo veían como presagios, castigos o la voluntad de los dioses. Pero seamos honestos, ¿qué podían saber ellos sobre tecnología? Si ves algo redondo y brillante en el cielo, y no sabes qué es un motor, vidrio o metal, ¿cómo lo describirías? Solo a través del mito y el miedo. En Roma incluso había un sacerdote oficial, un pontífice, que registraba todo esto en los Annales Maximi. Y si él hubiera visto lo que hoy llamamos un ovni, habría registrado un signo brillante o un círculo ardiente en el cielo. Ahora piensa, ¿y si realmente lo vio? La conclusión es simple. Los antiguos no eran tontos, simplemente describían lo incomprensible con palabras comprensibles. Y nosotros, 2000 años después, empezamos a reconocer en esas descripciones. Кое-что знакомое. ¿Tenemos alguna oportunidad de conocer la verdad? Después de todo esto surge una pregunta lógica. ¿Alguna vez sabremos realmente lo que está pasando? Miles de testimonios, informes de pilotos, reportes militares, extraños artefactos antiguos, coincidencias en mitos y religiones de todo el mundo. Incluso la NASA ya no lo ignora y crea comisiones especiales. El Congreso de Estados Unidos realiza audiencias sobre ovnis. Definitivamente algo está pasando. Pero esto es lo que queda detrás de puertas cerradas. Y eso, quizás, es lo más aterrador. Porque cuanto más profundizas en el tema, más entiendes. No todas las pruebas están a la vista. Y tal vez la clave para entender no está en la ciencia ficción, sino en la propia estructura de cómo la humanidad procesa lo desconocido. En la religión, en los mitos, en los miedos, en las tecnologías que llegaron demasiado pronto, como en el caso de la batería antigua de Irak, o el pulido láser de las piedras egipcias, o los bloques perfectamente iguales en Pumapunku. Todo esto no son pruebas de ovnis, pero sí cosas inexplicables. ¿Significa eso que alguien nos visitó? ¿O que nos visitaba? ¿O simplemente vemos en la historia lo que queremos ver? ¿Y si todo esto es verdad? A ver, seamos honestos, ¿y si todo esto no son solo coincidencias de mitos y fantasías? ¿Y si de verdad alguien nos está observando? ¿Y si no somos la cima de la evolución, sino solo uno de los proyectos, uno de los experimentos en una larga serie? ¿Y si los antiguos realmente se comunicaban con aquellos a quienes llamamos dioses, pero en realidad estaban en contacto con quienes vinieron de fuera? ¿Y si la religión, las profecías, las señales en el cielo, incluso nuestro propio origen, son parte de una gran historia que nos han ocultado? ¿O que simplemente aún no estamos listos para comprender? O tal vez ellos no están listos para entrar en contacto directo con nosotros. Hay demasiadas coincidencias, demasiados errores en la historia oficial, demasiados fenómenos que es más conveniente ignorar. Pero algún día todas las piezas pueden encajar. Como escribió Carl Sagan, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. No afirmo que todas estas historias sean verdad, pero ignorarlas sería perderse de algo importante. Porque tal vez precisamente en estos fragmentos, en estas anomalías, en estas preguntas incómodas, se esconde la verdad que aún no somos capaces de comprender. No quiero creer a ciegas, pero tampoco puedo ignorar cuando en todo el mundo, de diferentes épocas y culturas, aparecen las mismas imágenes. Naves voladoras, entidades luminosas, contactos con dioses que enseñaban, castigaban, desaparecían y, tal vez, algún día regresen. La gente siempre ha buscado la respuesta de dónde venimos. Y si ya existe, tal vez todo este tiempo simplemente no hemos estado mirando en la dirección correcta. Y si no estamos solos, entonces, ¿quién nos observa desde el cielo?